están siguiendo por internet, nuestra familia extendida, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de los estudios que empezamos. Hoy vamos a mirar sobre cómo conocer la voluntad de Dios, lo que el cristiano debe conocer sobre la voluntad de Dios. Este estudio que lo preparó Pastor Fernando en base a un libro de Adrian Rogers. Este estudio sobre la voluntad de Dios se basa en Hechos, capítulo 9, de 1 a 25. Por esto os he traído las hojas para que miréis más fácil, para que miremos más fácil este pasaje. Dice Proverbios 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dice el Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mucho no podéis ver, ¿no? Si podéis venir más cerca por el aire y también para verlo, siento mucho, lo preparé en CorelDRAW, no sabía cómo usarlo para proyecciones. Primera vez cuando lo preparo, tampoco tenía el PowerPoint, así que las letras son un poco pequeñas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. El gran deleite de un cristiano debe ser conocer la voluntad del Señor. El gran deseo y el gran deleite hacer esta voluntad. Y dice el autor, tu gran peligro es negarse a hacer esta voluntad, pero podemos conocer la voluntad del Señor. Hay mitos, varios, y hoy vamos a ver 6 mitos respecto a la voluntad. El primero es el mito del mapa. Muchos creyentes piensan que el Señor tiene que darle un mapa que van a seguir y que aquí le van a decir dentro de 2 años vas a estar en tal lugar, dentro de 5 en tal lugar. No es así, no es así. Adrian Rogers, el autor, dice que él piensa que será aburrido, así es, será aburrido una vida así, que hay que tomar decisiones en la vida, ¿no? Si todo estaría así, pero las cosas son más profundas. Es que Dios, el Creador, quiere que nosotros, los creyentes, vivamos basándonos en la provisión de Dios, dependiendo de la provisión de Dios, dependiendo de Dios en todas las situaciones. Como hemos visto a Abraham, que por la palabra de Dios sale, deja su parentela, sale, sin saber cómo le va, a dónde va. Solo el siguiente paso, vas ahí, y de aquí, vas ahí, y de aquí. No se le da todo el itinerario, tú Abraham, en tantos años vas a estar aquí, en tantos años vas a tener estos problemas, en tantos años vas a tener estos éxitos. Nada de esto. Me acordaba cuánto me impactó cuando leí sobre la vida de Hudson Taylor, este gran misionero en China, pero en China en el interior, una obra pionera que nadie hizo y sobre cual se decía que tuvo una
obra tan organizada, tan estratégica, que desde Pablo hasta él nadie tuvo una obra tan organizada, tan estratégica a una población como fue esta población tan grande de China, ¿no? Y él, cuando se preparaba para ir a China, intentaba trabajar, intentaba tener un dinero, y le pasó en un momento que no tenía el dinero para alquiler, que no tenía. Y aquí fue donde él decidió: ya no me voy a preocupar. Señor, voy a vivir, y esto lo hizo toda su vida, siguiendo paso a paso lo que Dios quería para él y recibiendo, viviendo basando en las provisiones del Señor. Y el Señor sí que le provió de todo, de todo. Un otro mito es el mito de la miseria. Si hago la voluntad de Dios, va a ser doloroso. Dice, muchos ven a Dios como alguien, un aguafiesta celestial. Ha venido para estropear todo, olvidándose que Dios es amor. Dios no quiere que vivamos vidas de miseria, ¿no? Si digo que haré lo que quiere Dios que haga, donde quiera que sea, cuando quiera y al costo que sea, terminaré siendo un misionero en lo más profundo de alguna remota selva, ¿no? O quizás me van a comer los caníbales, ¿eh? No es lo que Dios quiere. Es el tercer mito, el mito del misionero. La voluntad de Dios es solo para ciertas clases de personas. Dios llama a predicadores, a misioneros, pero no llama a personas comunes y corrientes. No es así. El Señor tiene un plan para cada persona. Para una enfermera, como para un fontanero, como para un pastor, para un evangelista. Para cada uno el Señor tiene un plan y cada uno puede llevar la palabra allá donde está. El cuarto mito es el mito del milagro. Parece que tiene que suceder algo dramático para que alguien conozca la voluntad de Dios. Tiene que recibir una señal, escuchar una voz, cosas así, ¿no? Y Pastor Fernando pone aquí un ejemplo que muchas veces hemos pensado en este, ¿no? Y estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando hemos leído este pasaje, hemos pensado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11-12, cuando Dios le habla a Elías. Nos acordamos, él estaba en una montaña, en una cueva, abatido, y le dice el Señor: sal afuera y ponte de pie en el monte. Y aquí pasa un grande y poderoso viento que destrozaba las montañas, pero el Señor no estaba en este viento. Después hubo un terremoto. Os dejo que lo leáis en casa. Es mucho que tenemos que repasar aquí. Fernando lo compartió antes en 4 días y todo esto lo tenemos que hacer ahora. Pasó el terremoto, el Señor no estaba en terremoto. Pasó un fuego, el Señor no estaba en el fuego. Y al final un sonido apacible y delicado. Apacible y delicado.
Por esto yo personal, no le pongo atención a los pastores estos gritones, que hay tantos, ¿no? Tal vez me equivoco, pero la palabra nos dice que el Señor le habló con un sonido apacible y delicado para recibir esta palabra de parte de Dios. No lo podemos recibir en medio de ruido, en medio de alboroto, en medio de cosas que nos quita la tranquilidad, ¿no? Por esto es necesario que cada uno de nosotros tengamos diariamente, un tiempo con el Señor. Un tiempo en el cual podamos leer la palabra, porque también, como vamos a ver, el Señor nos habla a través de la palabra, y podamos hablarle al Señor. El problema es que muchas veces nos acordamos de Samuel que dice, estoy aquí, ¿no? Tu siervo está aquí, háblame. El problema es que muchas veces le decimos a Dios, escucha, tu siervo está hablando, en vez de escuchar lo que Dios nos dice a nosotros. El mejor tiempo con el Señor y la mejor oración, sí, venimos delante de Dios con nuestras oraciones, peticiones. Dios, Señor, escucha que mira, yo tengo para ti. Sí, está bien. Porque la palabra dice que tengamos que llevar delante del Señor nuestras peticiones con acciones de gracias, que a veces nos olvidamos de las acciones de gracias también, pero también tenemos que escuchar al Señor. No solo hablarle, dejar al Señor que nos hable. Y el mito 5, el mito perdí la oportunidad. Ya soy viejo, ya tengo 30 años, tuve la oportunidad cuando tenía 12. No. El Señor tiene algo para cada etapa de nuestra vida. Y puede restaurar y restituir. Joel 2:25 dice, yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pugón, el saltón y la langosta. Así que si creemos que hemos desperdiciado algunos años, permitamos al Señor que nos dé un nuevo comienzo. El mito número 6 es el mito del misterio. Casi como el Señor tiene algo para nosotros, pero no quiere decirnos cuál es su plan. Descúbrelo. Y dice Fernando aquí en el estudio, dice, voy a leerlo. Sería como si yo le diría a mi hijo, hay algunas cosas que quiero que hagas. Si las haces, serás muy feliz y te recompensaré. Si no las haces, te castigaré y serás muy infeliz. Bien, papá, ya que me lo has explicado, ¿qué quieres que haga? Diría el hijo. No te lo diré. Tú puedes deducirlo, pero vale más que no te equivoques. ¿Qué os parece? Así nos trata el Señor. Ahora el Señor es el Padre bueno. El Padre que quiere que nosotros cumplamos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos aclarando estos mitos, no lo vamos a llevar cada uno, porque se va a entender de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a encontrar algunos principios acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como decía, esto está basado en Hechos 9, de 1 al 25. Aquí Pablo, tal como habéis visto, ¿no? Si os ha dado tiempo, si no,
la historia ya la conocéis, que es la conversión de Saulo. Él tiene dos preguntas muy fuertes, muy importantes. Primera, ¿quién eres, Señor? Señor Jesús, ¿quién eres tú? Y la segunda, ¿qué quieres que haga? Pablo pasó el resto de su vida aprendiendo la respuesta a estas dos grandes preguntas. Aprendiendo quién es, conocer más y más sobre el Señor. Y aprendiendo lo que el Señor quería para él. En Jeremías 10:23 leemos: reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Esto nos dice claramente que nosotros esencialmente no tenemos lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Por esto necesitamos que el Señor nos las descubra. Por nosotros mismos no la podemos conocer. Vamos a ver estos principios. El primer principio, la guía, es una promesa. El Señor le dice a Pablo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Se te dirá. Es una promesa. Y hay muchos versículos que nos asegura que el Señor nos va a decir, nos va a dar a conocer su voluntad. Salmo 36:23. Por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y él se complacerá en su camino. El Salmo 32:8. Este salmo, yo cuando hicimos en internet los estudios, me tocó el Salmo 51 y yo contaba que yo no conocía a Dios, pero leí el Salmo 51 por casualidad y el 32, y fueron, aunque yo no conocía al Señor, fueron que me guiaban de una manera maravillosa. Me guiaron a los pies del Señor. Y el Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No conocía al Señor, no sabía ni orar, no sabía ayunar, no sabía claramente lo que es ayunar. Pero así como sabía, me ponía de rodillas y le decía: Señor, muéstrame lo que quieres de mí y ayúdame de salir de aquí. Y esta promesa magnífica, Isaías 58:11, Jehová te guiará siempre. El Señor es amén y amén. El Señor no miente. Estas promesas eran para aquellos tiempos, ¿no? Hechos 9:6, al principio de formarse el cristianismo y el principio de escribirse el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento todas estas promesas estaban y eran para ellos y son para nosotros ahora. Lo que el Señor dijo a Saulo era no solo para él, para nosotros también. Y tenemos esta certeza, como decía, gracias al Señor, esta promesa también es para nosotros. Tengo un Padre sobre mí, tenemos, ¿no? Un Padre.
sobre mí que está controlado todas las cosas. Tengo un Salvador a mi lado que dirige mis pasos, que es el Señor Jesús. Y tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me da energía y afecta mi corazón, mi mente y mi voluntad. Mi voluntad para encontrar la voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta de Dios. Afecta mi voluntad. Nosotros no tenemos, como decíamos un poco antes, que no tenemos lo que necesitamos para conocer la voluntad por nosotros mismos, pero podemos conocer porque tenemos al Padre que está controlando todas las cosas, tenemos al Salvador a nuestro lado que nos dirige en nuestros pasos y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no como los del Antiguo Testamento que tenían tenemos dentro de nosotros. ¿A partir de cuándo? ¿En qué día? Los creyentes, los cristianos recibieron, que no eran cristianos todavía, los cristianos fueron llamados en Antioquía. En día de Pentecostés, días postreros, vamos a ver un poco más adelante. Si tenemos a nuestro lado a nuestro Dios y tenemos, ¿no?, por encima de nosotros al Padre, tenemos a nuestro lado al Salvador y dentro de nosotros al Espíritu Santo, podemos encontrar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Que el autor la identifica de tres formas. La voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana de Dios, primera. La voluntad soberana es absoluta y la sabemos independientemente de lo que hacemos nosotros o no hacemos, su voluntad se va a cumplir. Ninguna de un árbol se mueve sin el control de su poder, ¿no? Ningún pájaro no cae sin... La voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva, el segundo tipo de voluntad que identifica el autor, dice, es la voluntad general o la voluntad permisiva. En 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. También dice en 1 de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 de Timoteo 1:2-8, quiero pues que los hombres oren. Esta es la voluntad permisiva de Dios, pero no todos hacemos esta voluntad. Dios en su soberanía le ha concedido al hombre una libre voluntad con la que también puede desobedecerle. La libre voluntad con cual podemos obedecer o con cual podemos desobedecer. Y el Señor también tiene la voluntad personal. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. En resumen, la voluntad soberana de Dios es que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a suceder, ¿no? Amén. Que este es todo que la Biblia nos enseña. Este es el plan del Señor. Todo va a ser debajo del Señor Jesús. La voluntad permisiva de Dios es que hagamos elecciones correctas. Y da el autor el ejemplo de los cristianos que saben que no tiene que casarse con una persona que no es cristiana, pero lo hacen. Y la voluntad personal.
Fernando está convencido que el Señor tuvo la voluntad personal con él y con Fina que se casen, que empieza en esta iglesia aquí, la iglesia de Valdusó, que empiezan las células y otras cosas que van a devenir, pero bajo la voluntad del Señor, la voluntad personal, como para cada uno de nosotros el Señor tiene voluntad personal. El segundo principio, la guía es una provisión. La dirección no solo es una promesa, sino que también es una provisión. Hay provisiones bíblicas si conocemos la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos disposición. Tenemos que estar dispuestos a conocer la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarnos si estamos realmente dispuestos de conocer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios no coincide con nuestra voluntad. Es como alguien que se va a un arquitecto, quiere hacer una casa, y le dice, mira, yo lo he pensado así, así, le da un dibujito, yo quiero la casa así, así, así. Quiero que me la hagas así. Pero con el Señor no funciona así. Porque si vas a un arquitecto y le das cómo quieres tu casa, este no es el plan del arquitecto para tu casa, es tu plan para tu casa. Con el Señor no va así, no van así las cosas. Y Él dibuja el itinerario de cada uno desde el principio. Es la pregunta, ¿estamos dispuestos a conocer la voluntad de Dios? O le decimos, Señor, yo quiero esto, 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 ahora tú hágalo. Y después decimos, mira, el Señor no me ha escuchado. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voluntad de Dios? Yo me pregunto, si Dios me dice mañana, vete a China, ¿estaré yo dispuesto? Sin decir cosas que hay lugares peores. Necesitamos mansedumbre. La Biblia dice que después que Saulo se encontró con el Señor en el camino a Damasco, fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Hechos 9:8 tenéis allá. Es obvio que aquel que una vez fuera un orgulloso y arrogante fariseo, nos acordamos quién era Saulo antes de pasar a ser el hermano Pablo, el gran Pablo, era el gran Saulo, gran fariseo, quien buscaba encarcelar y matar a los cristianos, arrogante, y ahora de repente era manso de espíritu. Salmo 25:9 dice, enseñará a los mansos su carrera, a los mansos enseñará su carrera, su voluntad. Manso es espíritu enseñable y quebrantado. Hemos llegado al punto de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Es Jesucristo de verdad nuestro Señor? ¿Somos de verdad mansos y dóciles? Franqueza. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Como Pablo. En otras palabras, estoy abierto, no debemos decir, ahora Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Como hemos visto 2 puntos más antes, ¿no? Simplemente estemos abiertos a la voz de Dios.
Porque muchas veces Él habla con un sonido apacible y delicado, ¿verdad? Como hablamos. Con una voz suave, Él no grita. Pero por eso tenemos que escuchar la voz del Señor, esforzarnos a crear las condiciones de escuchar la voz del Señor. Tenemos un tiempo devocional. Leemos la Biblia. Tenemos una conversación con el Señor, hablándole y dejándolo que nos hable. Sumisión. Nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, ni es suficiente escuchar a Dios. Tenemos que decir, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Saulo fue levantado del suelo. El Señor le habló a Ananías, vete y haz. Ananías dijo, heme aquí, Señor, pero no solo heme aquí. Se fue y hizo lo que, aunque él sabía quién es Pablo, sabía que es un enemigo, pero aún así, Señor, si es tu voluntad, puede ser peligroso para mí, pero me voy. Por esto yo estoy orando siempre cuando tenemos nuestras reuniones de oraciones, de los miércoles y los de domingo, no solo para que Dios nos muestre su voluntad, sino que nos dé fuerza y nos dé sabiduría y nos dé la voluntad de cumplir la voluntad. Porque solo conocer la voluntad, sí, es muy importante conocer la voluntad. Es muy importante y estos principios que vimos nos ayudan cómo entender la voluntad de Dios. Pero cuando hemos entendido la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Muchas veces no quiero decir más, cada uno completa en su mente y en su corazón. Pero necesitamos cumplir la voluntad, actuar. Y necesitamos que el Señor nos ayude y nos da fuerzas a cumplir la voluntad. El tercer principio, la guía es práctica. A veces el Señor guía por medio de milagros, aunque no es una manera común. A veces Él obra de manera sobrenatural con visiones, sueños, milagros. Él guió a Saulo por medio de un milagro. Jesús se le apareció, hubo una luz resplandeciente. Esta es una excepción que muestra la regla de Dios de obrar normalmente, pero aún así no nos atrevemos a hacer a un lado los milagros. Muchas veces, lo he dicho y vuelvo a decirlo, muchas veces en las iglesias bautistas hemos hecho este gran error de tirar las obras milagrosas a un lado y de quitar el poder del Espíritu Santo. Sí, nos hemos enfocado más en la persona del Señor Jesucristo, pero muchísimas veces solo hablábamos del Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo muchas veces está despreciada, y no solo en las iglesias bautistas, pero yo hablo de las nuestras. No me atrevo a hablar de las otras. Como decía un gran hombre de Dios que hizo muchos años de cárcel de Rumanía, que hemos lavado el bebé y hemos tirado el agua con el bebé. Algo así se hizo en las iglesias, muchas iglesias, con el Espíritu Santo. Somos guiados por la palabra de Dios.
completar algo a esto de los milagros. No tenemos que quitar los milagros, pero tampoco vamos a creer solo si hay milagros. Porque la fe, Hebreos 1:11, es la certeza, ¿no? ¿Me ayudas, Fernando, en español? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo creo solo si veo milagros. Este versículo no es para mí. Y para nadie que quiere ganarse la fe viendo milagros. Sí, los milagros existen, como decíamos. Pero no esperemos un milagro para poder creer. La verdadera fe es Hebreos 11:1. Somos guiados por la palabra de Dios. En Hechos a Pablo, ¿quién le habla? Directamente el Señor. Y esto se quedó apuntado en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Poco antes, él escuchó otra cosa que se quedó aquí apuntada. Escuchó el sermón, primer sermón apuntado de un martirio que fue Esteban. Y no olvidemos que Saulo era un fariseo saturado de la palabra de Dios. Todo esto en aquellos momentos empezó a unirse en su mente, todo lo que él sabía de Dios, todo lo que el Antiguo Testamento habla sobre la persona de Jesús. Aquí se estaba uniendo con lo que estaba viviendo, ¿no? Nunca busquemos la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente en su palabra. Si Dios lo dice claramente, no hay que buscar atascos, ¿cómo se dice? Por al lado, más recto, más no sé qué. No. Lo que Dios ha dicho claramente, hay que cumplirlo así. Y dice el autor, esto es arrogancia y es peligroso, es insensato, palabras muy fuertes que dice, no sé si Adrián Rogers o tú lo pusiste aquí, pero es muy fuerte y es así. Es insensato e infame pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Sin conocer su palabra. Si Él lo ha dicho en su palabra, esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Somos guiados por personas de Dios, ¿verdad? A veces alguien te da un consejo, alguien te da una opinión, pero es muy triste lo que vemos en muchas partes, lo que llamamos brujería cristiana. En Rumanía, en un monasterio famoso, hay un cura también famoso que para una cantidad de dinero te abre la Biblia, ¿no? Pero esto no solo en Rumanía. Y esta es una iglesia, un monasterio ortodoxo. Pero entre los evangélicos, van a la iglesia solo para ver qué dice un tal apóstol. Este es lo que va a seguir en su vida. No me ha gustado ir a la iglesia. No tuve ningún descubrimiento para mi vida, ninguna
ninguna revelación, pero esto no es revelación, amigo. Esta es brujería. Y muy sabio dice el autor de este estudio: si estás recibiendo instrucción, estímulo o dirección por parte de un hermano o una hermana, asegúrate de que ellos estén caminando en el Espíritu. Dios le confirmó a Saulo que Ananías venía de parte de él. Va a venir tal Ananías. Dios también te confirma si alguien viene de parte de él. Pero el Señor nos confirma si estamos, como estábamos hablando, con Dios por encima de nosotros, con el Señor al lado y con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y será posible que Dios te está usando a ti y a mí también para que hablemos a otros. Y gracias al Señor por los que dan buenos consejos. Dice Proverbios 24:6, porque con estrategias harás la guerra y en muchos consejeros está la victoria. Dios es el consejero supremo, pero nos da a nosotros también este gran honor de poder aconsejarnos unos a otros. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Otra forma práctica en cual el Señor nos habla. El testigo interno. Entonces Ananías fue y entró en casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Saulo también encontró la voluntad de Dios por él a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos conduce. Otro versículo maravilloso de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca empuja, el guía dirige. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. El guía no grita, recordémonos, el sonido apacible y delicado. Nos acordamos que la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que viene dentro de nosotros, como hemos hablado el día de Pentecostés, ¿verdad? Este día marcó un antes y un después. Como la muerte del Señor antes marcó un antes y un después. Dice en Hechos 2:17 Pedro: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Y en Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, ¿dónde nos han hablado? Por el Hijo. Antes hablaba de fuera, ¿no? A través de muchas maneras, en tiempo de los padres, por los profetas. Ahora, a partir del Pentecostés, el Señor nos habla dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, si estamos dispuestos a escucharlo.
somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por la sabiduría de Dios. Otra manera práctica. Hechos 9, 20, 22. Y seguía Saulo, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Y todos estaban atónitos. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Que antes nos hacía lo que nos hacía y de repente cambió así. Porque el Señor le dio esta sabiduría. Y él recibió conocimiento de la voluntad de Dios. Tomó la decisión de cumplir la voluntad de Dios. El Señor le ayudó a cumplirla y le dio también la sabiduría. Es obvio que ahora Saulo esencialmente había sido provisto de sabiduría sobrenatural porque estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 5, 15, 18, mirad pues, y más allá no tenemos tiempo a leerlo todo. Por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos, es un mandamiento. Tenemos que pedir esta sabiduría del Señor, que Santiago 1.5 nos dice que si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala de Dios. Pídala a Dios, quien da a todos con libertad y sin reproche, y será dada. Pero el siguiente versículo dice: pídala con fe. No tenemos excusa si no tenemos sabiduría. Es nuestra culpa, se nos da, tenemos que pedirla y pedirla con fe. Somos guiados por la providencia de Dios también. Hechos 9:23, vemos que Saulo se está enfrentando muchas dificultades. Incluso, si vais a leer hasta el final, 23-25, querían matarlo, ¿no? Pero los discípulos tomaron a Saúl, se enteraron y tomaron a Saúl de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Pensemos, el gran hombre con tanto poder en Jerusalén, y ahora en una canasta, bajando por aquí. Un hombre con la influencia equivalente, dice el autor, a 3 doctorados, y estoy de acuerdo con él. Pero ahora lo están bajando por un muro en una canasta. Podemos imaginar, ¿no?, la humillación. Humillación. Pero providencia de Dios, Él provee y Él cuida. Y podemos estar seguros que tenemos un Dios que vigila los asuntos de los hombres, personales. Hemos visto 6 principios. Y dice el autor, si tomamos estos 6 principios prácticos y ponerlos en una sola palabra, parece simplista, pero es así. Solo Jesús. Solo Jesús. Vamos a ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso no son palabras vacías, lo que dice el autor aquí. ¿Es así? La iglesia es el cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? ¿Cuál es la voluntad de mi cuerpo? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién da la voluntad, no? Si el hermano te dice, no, que ahora quiero rascar la oreja, o peor, en la nariz. No. Es la cabeza quien da al cuerpo. Hemos visto, por lástima, personas con problemas neurovegetativos, ¿no? Se llama. O problemas de movimientos, que hacen movimientos que no puede controlar, el Parkinson y esto, ¿no? Pero un cuerpo sano, una iglesia sana, no hacen movimientos que la cabeza no deja hacer.
ya sea la providencia de Dios, la gente de Dios, el Espíritu, lo que sea, es el Señor, tal como hemos dicho antes, hasta los días postreros. Nos habló, el Señor habló a su pueblo de muchas maneras, pero a partir de los días postreros, sobre cual habla Pedro claramente en Hechos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué más nos queda? Solo venir delante del Señor Jesús, esperando de Él, enamorándonos de Él y preguntándolo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Nos propone también el autor a continuación 3 principios acerca de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es para su bienestar. Olvidemos de la misericordia, olvidemos esto de nos lleva no sé dónde para que nos comen los calibales y cosas de estas. No olvidemos, Romanos 8:28, todas las cosas, incluso si me voy allá y me van a comer los caníbales, es para mí bien porque el Señor sabe por qué, aunque yo no sepa. Son palabras duras, pero es así. Si lo pensamos bien, es así. La voluntad de Dios es para tu bienestar, no es algo que tú debes hacer, es algo que tú debes lograr hacer. Lograr hacer. Con la ayuda del Señor podemos lograr hacer. Segundo, la voluntad de Dios nunca lleva a alguien a donde el poder y la gracia de Dios no pueda habilitar y no pueda guardar. Nunca. Porque Dios está en el control de todas las cosas. Y Dios en su sabiduría sabe hasta dónde y sabe cuánto nosotros, cada uno de nosotros, cuánto puede resistir, cuánto puede dar, cuánto puede ofrecer y cuánto puede recibir. Y el tercero, Dios no impondrá su voluntad sobre ti. Todos tenemos la libertad de escoger la voluntad de Dios, pero ¿somos libres para no escoger? Si dices no escogeré, ya has hecho una elección, la elección de no escoger, ¿verdad? No tenemos la libertad de no escoger y más, no tenemos la libertad de escoger las consecuencias de lo que hemos elegido. Si yo se me va la pinza y me subo en último piso aquí y me tiro, las consecuencias serán lo que es. Dice la ley de la gravedad. Yo he elegido, pero las consecuencias no las puedo elegir. No puedo elegir que llega aquí abajo sin golpe, sin nada, ¿no? O si uno bebe y después de beber un montón se enferma de cirrosis y de esto. Y él no ha escogido la cirrosis, no la ha escogido, pero es la consecuencia de lo que ha elegido. No podemos no elegir. Y no podemos elegir las consecuencias de nuestras elecciones. De esta manera, tú y yo somos realmente el resultado de nuestras decisiones. De esta manera, nosotros
teníamos que venir como Pablo también delante del Señor, queriendo conocerlo más y queriendo conocer la voluntad del Señor Jesús para nosotros, diciendo: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y como decía, que casi en todas las oraciones estamos pidiendo: Padre, muéstranos tu voluntad, pero también ayúdanos a cumplir esta voluntad. Ya el tiempo se me ha ido, yo no pensaba que voy a acabar en este tiempo con todo estudio condensado, pero ya quedan 2 minutos, en cual uno, rápido, vamos a orar. Padre y Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno que ha podido participar, Señor, aquí de forma física, y te damos gracias por cada uno de nuestros amigos que nos sigue, Señor, en Internet. Pedimos, Padre, tu bendición para cada vida, Señor, y para cada familia aquí representada, Señor. Señor y Padre, tú que eres Dios de amor, Dios de misericordia, tú en tu plan, en tu misericordia, en tu bondad, sabemos que tú nos vas a mostrar tu voluntad, Señor, para que no nos desviemos. Y tú estarás con nosotros, Señor, a cada paso, Señor, mostrándonos el siguiente paso. Y para que no nos desviemos, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a cumplir esta voluntad, Padre. Padre, queremos no solo conocer tu voluntad, queremos cumplirla. Queremos cumplirla, Señor. Pon en nosotros, Señor, en nuestros corazones este deseo limpio, claro, sano y santo de conocer tu voluntad y cumplirla. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Preguntas, completar algunas cosas. Si tenemos hambre ya nos vamos. David, hombre. Además que él tiene largo camino. David. David. Sí. Hombre, también tiene mucho hasta la casa. Muy bien, David. Pues bueno, si no tenemos preguntas. Adrián. Sí, el principio acerca de la voluntad de Dios, algo no me quedó claro. Al principio decía que la voluntad de Dios es buena, es para nuestro bienestar, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, ¿es? Que la voluntad de Dios es para nuestro bienestar. Y seguido de eso dice, no es algo que usted debe hacer, es algo que usted logra hacer. Entonces no entiendo esa parte allí, como no es algo que debo hacer, la voluntad de Dios. Quería que se escuche la pregunta. Sí. No es algo que debemos hacer, es algo que tenemos que lograr hacer. Sí. En el sentido que, como decíamos, nosotros no tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplir esta voluntad. Pero tenemos que lograr hacerlo basándonos en lo que Dios nos da para poder llegar a cumplir esta voluntad. Es hacer nuestra parte, como muchas veces hemos hablado, y Fernando hace poco habló sobre esta, hacer nosotros nuestra parte dejando que Dios haga su parte. Pero Dios no va a hacer su parte cuando nosotros somos vagos, somos no lentos, somos de cabeza dura. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y buscar, y el Señor va a hacer esta parte que nos falta. ¿Otra pregunta tenemos? Ayer es lo que se habló en el seminario, ¿vale?
Ayer es lo que se habló en el seminario, ¿no? De que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y el Señor hará lo que nosotros no podamos. Pero si nosotros no hacemos lo que no nos toca, el Señor no va a hacer nada, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer aquello, lo natural, lo que podemos, y Él va a hacer lo sobrenatural que nosotros no podemos. Porque nosotros llegamos hasta un límite, pero cuando tú no llegas al límite, ahí interviene el Señor, pero tenemos que hacer hasta que las fuerzas nosotros nos alcance y hacer aquello que debemos hacer. ¿Amén? Es eso. Si no, el Señor no va a hacer nada. Como tú no pongas tu parte, Él no va a hacer nada. Él va a ver tu esfuerzo. Y cuando Él vea tu esfuerzo y tus deseos, Él te va a empujar, porque dice que Él da fuerzas al débil. Y Él va a ver cómo estamos cada uno, ¿no? Y Él dará según nuestra capacidad, según nuestras fuerzas, Él va a dar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. También está bien, dicen algunos teólogos, que hagamos nuestra parte, porque no solo porque nos pide Dios, porque está bien para nosotros que no llegamos en el momento que Dios nos va a forzar, nos va a obligar a hacer. Dice, como aquel que no quería lavarse y al final el Señor le mandó una inundación y lo lavó, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. Amén. También está el versículo ese que dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. ¿Pero qué te está diciendo? Esfuérzate primero. Sí, como decíamos otras veces, tenemos el ejemplo magnífico del Señor Jesús, Hechos 1. A ver quién lo encuentra más rápido. Hechos, versículo 1. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús mismo. Versículo 1, Hechos 1. El primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero a hacer. Así que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Dejamos aquí. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Vale. Vale. Pues damos aquí cerrado el estudio. Nos despedimos de nuestros amigos de Internet. Nos despedimos de los que estamos aquí físicamente. Buenas noches, buen descanso, con la ayuda de la paz y tranquilidad de nuestro Señor Jesús. Amén.